Hermanos, es un gozo estar en la casa del Señor en este día, esta mañana. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Deuteronomio. En el Antiguo Testamento estamos estudiando el libro de Deuteronomio y la semana pasada hemos considerado el capítulo 6 y en esta oportunidad vamos a considerar el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, el verso 2 en adelante. En realidad este es un capítulo no muy largo, pero vamos a considerar algunos versículos que son importantes y que a través de los cuales Dios nos habla. El tema en este estudio es cuando Dios prueba a su pueblo. Capítulo 8 de Deuteronomio, el verso número 2. ¿Lo tienen, hermano? Así dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. La palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. El verso 11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Oremos, hermano. Padre celestial, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por este día precioso. Señor, por tu misericordia. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu palabra corra, Señor, y sea glorificada. Dios mío, toma el control de este culto, de este servicio, Señor, y tu palabra llegue a lo profundo de los corazones. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos. Pueden tomar asiento, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. La palabra de Dios aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8 que estamos estudiando, y el tema que estamos hablando, porque el capítulo habla específicamente de eso, de que Dios prueba a su pueblo y que todo lo que Dios hizo en el desierto, vamos a ver lo que Dios hizo en el desierto con el pueblo para probarlo. Aquí vemos algunos aspectos cuando dice el Señor que lo afligió al pueblo. Luego dice, lo probó. Y el Señor también lo hizo para saber lo que había en su corazón. Gloria al Señor. Pero también dice que al mismo tiempo que Dios aflige, Dios prueba, también Dios sustenta y Dios provee. Dios lo hace en algún momento, nos permite pasar situaciones muy duras, muy difíciles, pero Dios lo hace para saber lo que hay en nuestro corazón, hermano. La palabra de Dios dice acá en el capítulo 8, en el verso 2,
Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. No, mire, como yo le dije la semana pasada, cuando Dios está hablando aquí en Deuteronomio, esto que se registra acá, que Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo, Dios le está hablando al pueblo y le está recordando al pueblo, porque ya el pueblo ya ha pasado casi los 40 años, está a punto de entrar a un nuevo lugar que Dios le había prometido, el lugar que ellos anhelaban, lo que se llamaba la tierra prometida, geográficamente la Canaán, ¿no? Entonces, como ellos están a punto de entrar, de introducirse, a tomar la posesión de tremendo territorio, entonces Dios le recuerda y le dice pues que todo este tiempo y por todo este camino por donde Dios te ha traído estos 40 años, acuérdate que Dios te afligió. Algunos dirían, pero ¿cómo Dios, siendo un Dios tan bueno, puede afligir? El término afligir significa que Dios permitió que el pueblo, y lo vemos, hermano, lo hemos estudiado ya, pero vemos que en algún momento el pueblo llega en el desierto y no tiene agua, ¿no? Y eso causó insatisfacción, molestia, y también en algunas personas, gloria a Dios, del pueblo, que eran millones, ellos sentían pues el calor y sentían la necesidad de tomar agua para satisfacer su sed y ven que no había. Entonces, en ese sentido, la Biblia dice que Dios, de esa manera, Dios probó al pueblo. O sea que Dios permitió que no tuvieran agua y por horas, gloria a Dios, no era por días y días, sino por horas. Y que el pueblo un poco se impacientara. De esa manera, Dios lo estaba afligiendo. En otra oportunidad llegan a otro lugar y encuentran aguas y estaban contentos y había fuentes de agua y llegan, pero el agua era amarga, por eso se le llamó Mara, ¿no? El lugar de las aguas amargas. Y entonces eso también causó aflicción en el pueblo. En otra oportunidad también el pueblo siente que no tiene más que el maná. O sea, el hecho de que solamente le dio un tipo de comida, podemos decir que en cierta manera es un tipo de aflicción. Pero Dios sabía lo que hacía. En medio de todo esto, hermano, yo lo que veo es que Dios sabe lo que hace. Y que Dios no hace las cosas, y que Dios nos aprieta a veces, nos aprieta, pero no para hacernos daño, sino como dice aquí la palabra, que Dios permite algo difícil en nuestra vida para a la postre hacernos bien. O sea, para que después Dios, en medio de todo eso, la finalidad y el propósito y el plan de Dios es hacernos bien. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender que este texto es clave, hermano. Este capítulo 8 es clave para entender los planes y propósitos de Dios, porque dice para afligirte, ¿no? Estos 40 años el Señor te trajo para afligirte, para probarte. Ese es otro aspecto importante. Mire, yo lo he dicho muchas veces, una cosa es tentar y otra cosa es probar. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros somos tentados y somos probados. Pero cuando somos probados de parte de Dios. El diablo nunca te va a probar a ti. El diablo lo que hace es tentarte. La obra del diablo es la tentación. O sea, arrastrarnos y influenciarnos para que nosotros hagamos cosas malas.
para que nosotros desobedezcamos a Dios, para que vayamos contra la palabra de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, que cuando David estaba en el reino y estaba en su apogeo, la Biblia dice que el diablo tentó a David. El diablo incitó a David para hacer un censo, lo dice la palabra de Dios. O sea, el diablo influenció en el rey David, y en realidad hacer un censo no era pecado, hermano. Mire, para que usted entienda cómo trata a Dios, porque si nosotros vemos cuando Israel sale de Egipto y está en la tierra prometida, se manda a hacer un censo. Luego, cuando van a entrar a la tierra prometida, se manda a hacer otro censo. O sea, hay censos, no sé si ustedes saben lo que es un censo, ¿no? Es contabilizar, hacer un registro de la población. Y Dios ordenó en algunas oportunidades hacer un censo para de esa manera organizar mejor al pueblo, para que el pueblo pudiera distribuirse por tribus, pudieran colaborar en el tabernáculo. Entonces el censo y todos los censos han sido importantes, hermano. Hasta el día de hoy en cada país es importante. Claro que los censos el día de hoy ya son muy sofisticados, incluyen otro tipo de preguntas, ¿no? Los censos ahora, por ejemplo, hace unos pocos años hubo un censo en Perú y ya no llega a la casa y dicen cuántos son, sino de qué edades, si han estudiado, no han estudiado, si tienen artefactos eléctricos, no tienen artefactos eléctricos, ¿entiende? Si tienen facilidades médicas. O sea, el censo es muy importante, pero el motivo por el cual el diablo incitó a David a un censo era para que David ya no se apoyara en Dios, sino que David se apoyara en su ejército, hermano. Que cuando uno ya no se apoya en Dios, sino se apoya en su ejército, en sus propias habilidades y capacidades, entonces eso es peligroso. Y para un líder como David, dirigiendo un gobierno, un país que era teocrático, porque el pueblo de Israel tuvo un gobierno teocrático, ¿no? Ahora nosotros estamos en Perú y el gobierno no es teocrático. Nosotros estamos en Perú, los que están en Chile, los que están en Rusia, en la China, en diferentes países, tienen gobiernos con diferentes formas de organización de su Estado, ¿no? Por ejemplo, el Estado peruano es republicano. No voy a profundizar en eso, pero en Estados Unidos se organizan por estado, o sea, cada estado tiene cierta independencia y son asociados, ¿no? En México, en algunos países tienen sus formas de gobierno, pero el Perú tiene su forma de gobierno. Pero todos estos gobiernos que nosotros tenemos son gobiernos republicanos, son gobiernos federales o de cualquier tipo, pero no son gobiernos teocráticos. Solamente hubo un gobierno teocrático y fue el gobierno de Israel, Dios para con Israel, hermano. Y por eso es que Dios le demandó a David, precisamente por eso, porque era un gobierno teocrático. Y todo lo que hacía David, pues tenía que consultarlo con Dios. Todo lo que hacía David tenía que ponerlo delante de Dios y preguntarle a Dios si es que eso era correcto o no era correcto. Porque, mire, eso fue incorrecto para David, porque David fue tentado, ¿no? Fue tentado, fue incitado por el diablo y David llevó a cabo un censo. Era tan malo eso en ese tiempo para él, para David, ¿no? Porque el general principal del ejército de Israel, que era Joab, cuando David le dice a Joab, Joab, quiero que hagas un censo. Y entonces Joab le dice a David, rey David, no hagas eso, no te conviene. Dios te añada 1000 veces más, le está diciendo a David. Porque Joab, aunque no era un hombre tan espiritual,
Pero él sabía, hermano, que esto no era un juego y que el censo se tenía que hacer bajo la dirección de Dios y con un propósito. Y él sabía que eso podía engrandecer a David y podía meterse en el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, que precisamente es lo que ha traído el caos y ha traído en el mundo entero, ha traído el deterioro, la decadencia, hermano. Alabado sea el Señor. Entonces yo estoy usando un ejemplo de lo que es tentar a lo que es probar. Cuando Dios le habla aquí al pueblo en Deuteronomio 8 dice para afligirte y para probarte. Entonces, algunos enseñan y dicen que cuando Dios te prueba, es como que Dios quiere que tú saques lo más, lo mejor, que tú saques tu mayor esfuerzo, lo mejor que tú tienes. Dios quiere sacar de ti cuando Dios te prueba, hermano. Cuando Dios te prueba, por ejemplo, mire, qué diferente es cuando Daniel fue probado. Cuando el profeta Daniel, y es un ejemplo en la Biblia, cuando se prohibió, ¿no?, en el gobierno donde él estaba, en Babilonia, gloria a Dios, en Media y Persia, que cualquiera que pidiere a un Dios fuera del Dios de ellos, tenía que ser muerto. Entonces para Daniel fue algo muy difícil, porque él decía, yo me rijo bajo la ley de Dios, yo creo en Jehová de los ejércitos. Y como hombre de Dios, él oraba a Dios 3 veces al día, dice la Biblia. Él abría sus ventanas y él dirigía sus oraciones a Dios. Y entonces, como el edicto se había aprobado para que durante un mes nadie orara a ningún Dios, sino al Dios de ese lugar, Daniel ahí fue probado Daniel. Ahí Dios quería ver lo mejor de Daniel. Si Daniel sucumbía, si Daniel se dejaba doblegar por lo que decían o por el edicto que se había dado, o Daniel, gloria a Dios, decía, bueno, pues por encima de este edicto está el edicto de Dios. Y la Biblia dice que Daniel hizo lo que siempre hacía y comenzó a orar. O sea, hizo caso omiso al edicto del emperador, gloria al Señor, y luego de eso, bendito sea el Señor, pues lo llevaron al foso de los leones, hermano. Pero Dios lo probó. Él enfrentó la prueba, sacó lo mejor de él, que era su fe, su obediencia a Dios, porque llega un momento en que lo que dicen los hombres está por acá y lo que dice Dios está por acá. O sea, nosotros, amados hermanos y amigos, estamos obligados a obedecer todas las leyes. O sea, nosotros no vamos a generar dentro del país una anarquía, un caos, porque el cristiano obedece las leyes. Pero cuando una ley humana va contra la ley de Dios, entonces nosotros vamos a tomar una decisión. Ahora eso se llama objeción de conciencia. Usted dice, si eso que el gobierno, que cualquier gobierno dice, prohíbe, que va contra la ley de Dios, por ejemplo, si prohibieran las reuniones, si prohibieran los cultos, nosotros no vamos a dejar de reunirnos, hermano. Nosotros nos vamos a reunir en casas, nos vamos a reunir en sótanos, en cuevas, pero no vamos a dejar de reunirnos. Alabado sea el Señor. Y mire, luego también los 3 amigos del profeta Daniel, cuando Nabucodonosor mandó a hacer una imagen y dijo que convocó a todo el pueblo, los historiadores dicen, hermanos, dan un dato,
que cuando se tocaba el son de bocina, al toque del son de bocina, todos tenían que inclinarse entre una estatua, que era una estatua que representaba al emperador. Pero eso era tan notorio que todos se inclinaban, pero solamente 3 jóvenes se quedaban de pie. ¿Sabe qué? De nuevo hicieron lo mismo, dijeron, no, seguramente estos jóvenes no han escuchado bien, no saben de qué se trata. Y entonces le dijeron, Sadrach, Mesach y Abednego, ustedes no saben que tienen que arrodillarse porque es un edicto. El que no se arrodille va a ser muerto. Y entonces de nuevo tocan el son de bocina y como 200,000 personas se postraron sobre su rostro. Un buen rato. Pero Sadrach, Mesach y Abednego se quedaron de pie. ¿Por qué se quedaron de pie? Porque ellos, como hombres de Dios, jovencitos, temerosos de Dios, ellos sabían que ellos no podían honrar a ningún otro Dios sino a Jehová de los ejércitos. Es como que a usted le traigan una estatua de un Dios y se la pongan adelante y le digan, te doy 3 segundos, arrodíllate, ríndele culto. Hay gente que en la iglesia no tiene esa entrega a Dios, no tiene esos principios y esos valores. Hay personas que dirán, bueno, total, arrodillarse, ¿qué hace? Ni me quita, ni me añade. Y hay gente que dice, bueno, me arrodillo, pero delante de Dios, Dios sabe que no me arrodillo. Y eso no es así, hermano. Alabado sea el Señor. Porque uno sabe que rendir culto es algo muy serio. Y si a usted le ponen una imagen de un Dios pagano, de cualquier Dios, usted no se va a arrodillar. Y aún que le digan, este representa a Jehová, usted no se va a arrodillar porque Jehová no es una imagen, Jehová es espíritu. Y entonces, si a usted le dicen eso, se arrodilla o lo mato, usted, si es un verdadero cristiano, usted y yo tenemos que decir, pues mátame, me voy con Cristo. Alabado sea el Señor. Pero no me arrodillo. Esos 3 jovencitos lo hicieron delante de como 250,000 personas. Porque el lugar en donde ellos estaban era una explanada inmensa. Y ellos estaban de pie. Eso causó la indignación del rey. El rey lo llamó y le dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, ustedes han hecho eso, me están desobedeciendo a mí, mis leyes, mis estatutos. No saben lo que les puede pasar, ustedes van a morir. Y el rey, gloria a Dios, usó de misericordia porque dijo, les voy a dar una oportunidad. Vamos a volver a tocar las bocinas y al son de la bocina, cuando se termine de tocar, todos nos arrodillamos, ellos también se van a arrodillar y no pasó nada. Están perdonados. Bendito sea el Señor. Como diciéndole, lo voy a tomar como que fue una confusión. No se dieron cuenta, así fue, hermano. Y luego manda a tocar el son de la bocina y tocan las bocinas, gloria a Dios, que eran como unas alarmas, algo terrible, grande, como una corneta, algo terrible, como cornetas. Y entonces cuando terminan de tocar las bocinas, todos se inclinaron, pero de nuevo, Sadrach, Mesach y Abednego de pie. La Biblia dice que el rey se enfureció mucho. El rey se llenó de ira. El rey dijo, estaba tan molesto que el rey dijo, decretó la muerte de los 3 y dijo que caliente un horno. Era un horno que era como este templo, así más o menos era el horno, así de grande, hermano.
que lo calienten 7 veces. Y era tanto el fuego que le metieron que los que entraron para calentar el horno murieron. Pero ahí metieron a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios con ellos? No lo estaba tentando, los estaba probando. Los estaba probando y ellos pasaron la prueba. Ellos, cuando el rey le preguntó y le dice, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿ustedes están dispuestos? Le dijo, rey, ni nos preguntes, porque nosotros no nos vamos a arrodillar. Alabado sea el Señor. Ni piense que vamos a hacer eso. Y por eso el rey se enfureció. Ellos sabían que iban a la muerte. Ellos sabían que estaba decretado sobre ellos la orden de muerte, la pena de muerte. Pero ellos, ahí está, hermano, la prueba. Ellos se sometieron a la prueba. ¿Salió de ellos qué? Su fe, su valentía, su convicción. Y entonces cuando fueron metidos en el horno, la Biblia dice que estuvieron y se paseaban dentro del horno. El rey, luego de un momento, porque eso era, hermano, para que en una hora, menos, cualquiera estuviera muerto. El rey habrá esperado media hora, una hora, y se acercó el rey y dijo, no hemos metido 3, y ¿por qué vemos un cuarto? O sea, vemos 4, como que Dios mandó un ángel. Alabado sea el Señor. Cuando ellos salieron, estaban intactos. Su ropa no olía a ninguna cosa quemada, hermano. Estaban totalmente sanos. Eso fue un testimonio para el rey. Porque ¿sabe la conclusión a la que llegó el rey? El rey dijo, el Dios de ellos es más grande que nuestro Dios. Gloria a Dios. Y el rey los honró. Así como el rey honró a Daniel cuando lo metieron en el foso de los leones. Luego ese fue otro rey. Cuando salió Daniel del foso de los leones, a Daniel no le había pasado nada. Y entonces el rey ordenó que todos honraran al Dios de Daniel. Hermano, siempre que hay una prueba, Dios quiere que saques lo mejor de ti. Dios quiere sacar lo mejor de ti. Alguien decía, una prueba es como que usted prueba un carro, como que usted prueba algo y cualquier cosa que usted le digan, esto funciona así. Esto, por ejemplo, hay vasos que son irrompibles, ¿no? Dice, hay vasos, es un vaso irrompible de ciertas aleaciones, ciertos materiales. Y entonces la misma gente que lo vende dice, usted puede tirarlo, patearlo y lo que sea y no se va a romper. La prueba es eso que usted hace y dice, no. Entonces pasó la prueba. Tiene buen performance, buen rendimiento. Cuando usted se compra un carro y el carro dice que da tanta velocidad, que tiene tantas características, la gente prueba los carros, hermano. La performance, ¿no? Hay carros que están preparados para poder en las curvas, ¿no? Resisten las curvas, no se voltean, no se vuelcan. Entonces, la gente cuando compra esos carros los prueba y sale y entonces acelera y en una curva y dice, tiene buen rendimiento. Se pega, dice, a la pista, o sea, tiene buena estabilidad. Eso es en el mundo material, pero en el aspecto espiritual, Dios también nos va a probar, hermano. Alabado sea el Señor. Dios nos prueba para que de nosotros salga lo mejor y de esa manera, o sea, cuando Dios nos prueba, no quiere que salgamos descalificados, Dios no quiere que nos vaya mal, Dios no quiere que seamos desobedientes. Cuando Dios
permite la prueba, como le pasó a Job. Yo me pasaría la tarde contándole de hombres de Dios y mujeres de Dios que ustedes conocen también, que fueron sometidos a prueba y pasaron la prueba, hermano. Entonces, cuando Dios dice, y te tuvo durante estos 40 años para afligirte, para probarte, en ningún momento Dios lo hace para hacerle daño a su pueblo, sino para hacerle bien a su pueblo. Alabado sea el Señor. Luego dice en el verso 2 mismo, en la última parte dice, después de para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermano, Dios nos prueba para que, mire, en realidad Dios conoce todas las cosas, pero Dios quiere que nosotros mismos nos demos cuenta si estamos en las condiciones de obedecer a Dios o de no obedecer a Dios. Si usted le canta a Dios, si usted le promete a Dios fidelidad, porque eso es lindo, llorando yo se lo he prometido, de mil maneras le he dicho, Señor, quiero serte fiel, fiel te quiero ser, como dice el himno. Pero cuando viene la prueba, cuando viene el momento duro, ahí se conoce quién es quién. Ahí se sabe quién sirve a Dios y quién no sirve a Dios. Ahí se sabe los que son cristianos de boca, los que son cristianos porque dice yo, porque cuando la iglesia primitiva predicó la palabra de Dios, ellos predicaron sabiendo que sus familiares iban a ser muertos, que ellos cuando salían de su casa, ese día no iban a regresar seguramente, que sus hijos podían quedar huérfanos, que sus esposas iban a quedar viudas, pero la iglesia predicó el evangelio. La iglesia, hermano, no le tuvo miedo al emperador, no le tuvo miedo a Nerón, no le tuvo miedo a Diocleciano, a ningún emperador, que eran corruptos, depravados sexuales, degenerados, criminales, asesinos, eran abusivos. Era el imperio con todo su ejército, en donde no habían derechos humanos, no había nadie que velara por usted. Sencillamente el emperador decretaba la muerte y ahí tenían que matarlo inmediatamente. En medio de esa circunstancia se formó la iglesia de Cristo. Alabado sea el Señor. Por eso, en los últimos años han muerto más de 300,000 cristianos en los países musulmanes, en países africanos, en la India, en el Asia, especialmente en el Asia y el África, han muerto más de 350,000 cristianos por predicar el evangelio. En Siria, hermano, muchos de los que han sido desplazados en Alepo eran comunidades cristianas, que entró un gobierno musulmán o un gobierno ateo y por el solo hecho de ser cristiano le quitaron sus derechos, le quitaban todo y ahí los cristianos empezaron a sufrir. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el libro de Hebreos? Que los cristianos, dice en Hebreos 11, apagaron fuegos impetuosos. Dice, los cristianos, gloria a Dios, cerraron bocas de leones, fueron puestos a filo de espada, enfrentaron tremendas persecuciones y dieron su vida por causa de Cristo, hermano. Alabado sea el Señor. Por eso Dios estaba dándole una pequeña prueba al pueblo. Eso no fue una gran prueba. La iglesia sí ha sido probada. Israel, la prueba que pasó, una prueba pequeñísima,
que no tener agua por un día, 2 días, eso no era gran cosa, porque Dios los estaba probando, cómo reaccionaban. ¿Y cómo reaccionaron? Mal, se rebelaron. Gloria al Señor. Pero Dios lo permitió para que ellos se dieran cuenta que su corazón estaba dañado, que su corazón estaba corrompido. Alabado sea el Señor. Y que en esas condiciones ellos no podían o no iban a guardar sus mandamientos. En el verso 3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esto también fue parte de la aflicción. El darle maná, como lo hemos hablado en otras oportunidades. De repente que hay personas que no saben o no entienden la palabra maná. La palabra maná viene de es como un hojaldre, es como un pan plano, algo así, pero que venía del cielo, gloria a Dios, y ese alimento tenía todo el sustento vitamínico y proteínico, porque como lo hemos dicho en otras oportunidades, el registro histórico, hermano, de los 40 años de Israel en el desierto, 2,5 millones de personas no tuvieron gripe, no tuvieron problema de los riñones, no tuvieron problema del corazón, no tuvieron problema de ningún tipo. O sea, Dios le dio una sanidad. El alimento era tan puro, era tan bueno, gloria a Dios. El tema era que no era tan rico. O si era rico, pero comer algo hoy día, mañana y pasado lo mismo, en alguna persona puede causar el aburrimiento, el hastío, ¿no? Pero Dios dio eso, hermano. Y eso era lo que había que comer. Y eso era lo que lo sustentó. Quienes pudieron superar eso, gloria a Dios, no tuvieron problema. Porque nosotros vemos que Moisés, Aarón y su familia no tuvieron problema con esa situación. Alabado sea el Señor. Como que yo me acuerdo, hermano, la historia del Perú es una historia de muchas situaciones, convulsiones sociales. Pero hace 35 años atrás no había la comida, la forma de la comida como usted va a los restaurantes. La forma de cocinar era muy sencilla. Y los que vivían en un hogar sencillo podían optar por 1 o 2 tipos de comida y era normal, no había problema. Bendito sea el Señor. Si comíamos arroz con frijoles todos los días, eso era. Y los que estaban en el ejército, casi todos los días en el rancho. La gente no se preocupaba mucho por eso. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora la gente sí está muy, muy preocupada. Y bueno, si hay abundancia y hay de todo tipo de productos y se puede comer, no hay ningún problema. Nadie está en contra de eso. Pero si retrocedemos a la historia del Perú antiguo, hermano, del Perú de hace 30, 40 años, mire, tomar una gaseosa era un acontecimiento. Yo lo digo porque yo me formé en un hogar pobre, mi familia no era rica, pero como casi todo el Perú éramos pobres, tomar una Inca Kola. Para tomar una Inca Kola, me acuerdo que nosotros decíamos, ¡ay, Inca Kola! Porque ha venido mi tío, ha venido un familiar, y entonces era un acontecimiento tomar una Inca Kola. Ahora cualquiera se toma una Inca Kola. Ahora ya ni queremos tomar Inca Kola porque nos da diabetes, nos sube la presión, nos trae un montón de problemas. Alabado sea el Señor. Pero en ese tiempo sí, yo me acuerdo que era algo que no era de todos los días. Bendito sea el Señor. Comer jamonada, hermano, eso era difícil. Nuestro desayuno era
pan con mantequilla o pan con aceituna. Y nunca yo hice problema. Para mí eso nunca fue un problema. O sea, nunca lo vi como un problema. Tomaba mi desayuno y mis 2 panes y me iba al colegio y con cuáquer, avena, eso era, y vivía feliz. O sea, nunca fue un problema para mí eso. Alabado sea el Señor. Que otros le añadían jamonada, jamón, mermelada y ya tantas cosas más que ahora hay, ¿no? En ese tiempo no había. Pero yo le digo, nunca fue un problema ni me causó tristeza. ¿Entiende? Yo le daba gracias a Dios, aunque yo no era de la iglesia, era de la iglesia tradicional, pero sabía que podía tener el sustento, hermano. Alabado sea el Señor. Y comía mi pan lo comía, gloria a Dios, era una delicia, disfrutaba la comida. Uno a veces cuando es pobre, valora las cosas, hermano. Pero hay gente que lo tiene todo y no valora las cosas. No, pero cuando uno es pobre, sabe y come el pan y da gracias y ese es su pan, qué rico lo disfruta. Bendito sea el Señor. Entonces, lo que pasa que como la Biblia dice que con los que salieron de Egipto, retrocediendo al caso de Israel, salieron extranjeros. Y seguramente gente que estaba acostumbrada en Egipto, habían cebollas, puerros, un montón de verdura, un montón de tipos de comida, abundancia, que no la había en el desierto. Porque en el desierto no había pues sembrío, era un desierto. Y entonces ellos estaban camino a la tierra prometida y el hecho que duró 40 años no fue culpa de Dios. Esa peregrinación debió durar máximo, póngale 6 meses, 4 meses. Pero ellos mismos obligaron que Dios lo castigara y por eso estuvieron 40 años en el desierto. Y por eso Dios lo único que les daba era el maná y también era el agua, hermano. El agua brotaba. Cada vez que llegaban a algún lugar, dice que Dios lo ordenaba a Moisés y Moisés tocaba la roca, una roca, y salía agua. Y se volvía como un boquete inmenso y salía agua en abundancia. Bendito sea el Señor. Por eso dice que la roca representaba a Cristo, porque a donde iban se encontraban una roca parecida y ahí salía el agua. O sea, Dios no estaban desnutridos, no había problema ahí, no había problema de mortalidad infantil, no había problema de desnutrición, hermano. En ningún momento la Biblia dice, nadie se quejaba de eso. Todos estaban robustos, estaban bien, totalmente sanos. Pero había gente que quería algo especial. Pidieron carne. Dios les mandó codornices. Y bueno, suplió su hambre también. Bendito sea el Señor. Pero mire, dice la palabra de Dios que Dios hizo esto, el maná, para que ellos supieran que no solo de pan vive el hombre. O sea, que no podemos estar preocupados en qué voy a comer, y eso que sea algo que a mí me carcoma la mente y me tenga tan preocupado, la comida. Ya no eres espiritual. La comida cumple una función que es nutrirnos, hermano. O sea, nosotros no vivimos para comer. Usted come para vivir. Alabado sea el Señor. Aquí habían 2 tipos de personas. Habían los que comían para vivir y yo como para vivir, como todos ustedes. Pero hay personas que viven para comer. Hablan de la comida con un deleite. Y yo digo, especialmente aquellos que están con sobrepeso, hermano. Se están haciendo daño. Están valorando sus arterias.
están afectando su corazón, su hígado, sus riñones, el hígado graso, el páncreas. Eso le afecta de muchas maneras. Bendito sea el Señor. Hay gente que le gusta y come, y come, y come, y come, y la comida es como un Dios. Y yo no digo que eso sea una cosa terrible ni un pecado, ¿no? Pero te estás haciendo daño. Entonces, por eso Dios pone las cosas en su debido orden, hermano. Tenemos que ser centrados. Yo como para vivir, no vivo para comer. Pero si tengo que comer un plato que me gusta, lo como con agrado, obviamente. Aquí nosotros los peruanos nos gusta el ceviche. Cuando estamos en otro país y no comemos ceviche 4, 6, 8, 10 días, extrañamos el ceviche. Extrañamos la carapulcra, el arroz con pollo. Extrañamos nuestras comidas, como en cada país tiene sus comidas. Bendito sea el Señor. Pero nosotros no estamos con la obsesión de que tengo que comer tal día y tal día y tal día y tengo que comer esto y lo otro, porque en realidad nosotros, hermano, gloria a Dios, comemos para vivir. Ahora mire, eso es importante para que usted pueda saber que uno tiene que saber, entender que lo más importante es que uno más dice en el verso número 3, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea, el hombre, Dios le puso esa prueba a los israelitas para que no sean tan carnales, tan sensuales, sino que para que ellos supieran que hay cosas más importantes que la comida. ¿Qué es más importante que la comida física? La comida espiritual. Porque hay quienes no dejan de comer. Y si por A o B no toman un desayuno, se sienten mal. Están con escalofrío. Se le baja la presión. Claro, porque somos seres humanos. Pero tienes que saber que así como comes todos los días, tu comida, tu desayuno, tu almuerzo y tu cena, debes comer palabra de Dios. Todos los días, hermano. Gloria al Señor. Leer la Biblia todos los días. Orar todos los días. Escuchar palabra de Dios, mensajes todos los días. O sea, alimentar tu alma. No solo alimenta tu cuerpo, alimenta tu alma. Por eso el mundo está como está. Por eso hay tantos divorcios. Por eso hay tantas personas que entran en depresión, en estados depresivos. Hay personas con perturbación. Por eso hay jóvenes metidos en la violencia, en las pandillas, jóvenes metidos en la droga, en el alcohol. Hay personas que están metidas en el vicio totalmente sin rumbo, porque su vida espiritual, su parte espiritual, nunca la han alimentado. Y de repente acá hay personas que se sorprenden y me dicen: pastor, yo no sabía que teníamos que alimentar esta parte espiritual. Pues si no lo sabías, ya lo sabes, porque yo tampoco lo sabía. Cuando yo no conocía a Dios, yo no sabía eso. Yo pensé que solamente había que comer, pero ahora entiendo, porque cuando uno tiene una experiencia con Dios y uno conoce a Dios, sabe la necesidad de alimentarse espiritualmente. Hermano, el mejor sedante, porque hay personas que tienen alteraciones y están con un montón de problemas por un estrés terrible, por la presión, por el trabajo, hay muchas cosas, la preocupación por tus hijos, una situación legal, eso causa estrés en nosotros, hace que se caiga el pelo, hace a veces que el apetito sea excesivo, o a algunos se le da por no comer, y algunos
ven que eso, hermano, de la parte espiritual nuestra es sumamente importante. Porque hay tantas personas ahorita con problemas psicológicos, psiquiátricos. Gloria al Señor. Tantas personas con sufrimiento, con angustia, sumidos en la tristeza. Otros, gloria a Dios, aterrorizados, atemorizados. Niños, jóvenes, adultos. Cuando uno alimenta la vida espiritual, Dios le da fortaleza a tu mente, a tu corazón. Puedes enfrentar situaciones que antes no podías enfrentar, porque tú tienes ahora de quién agarrarte. Antes peleabas solo, antes eras tú, y si todos tus amigos te fallaban, te quedabas solo. Ahora sabes que no estás solo, Dios está contigo. Bendito sea el Señor. La vida cristiana da muchas satisfacciones. En la vida cristiana uno aprende que a veces el ser cristiano, a veces el no tomar, el no fumar, el no ir a prostíbulo, el no hacer cosas que la gente normalmente hace, a veces nos aislamos. No porque nosotros queremos, nos aíslan, nos discriminan. Gloria a Dios. No dicen, ay, estos religiosos. Antes decían evangélico, como diciendo evangélico es la chusma. Como decir evangélico es lo peor que puede haber. Y por eso hubo un cantante cristiano marino, era español, venezolano, que sacó un coro que decía evangélico. Sí, somos evangélicos. O nos confunden con evangelista, que no es lo mismo evangélico que evangelista. Porque evangélico, eso sí somos nosotros. Usted y yo somos evangélicos. ¿Por qué somos evangélicos? Porque creemos en el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Una buena noticia. Pero evangelista es un ministerio. La gente secularmente no conoce, dice, ¿es el evangelista o el evangélico? Para nosotros sí hay una diferencia. ¿No? Un evangelista es un predicador del evangelio que tiene ese ministerio. Efesios capítulo 4, bendito sea el Señor, habla de los 5 ministerios, ¿no? El profeta, pastor, apóstol, evangelista y maestro. Son los 5 ministerios. Entonces nosotros, si dice que evangelista a mí, a usted, es algo muy grande, que solo lo da Dios, hermano. Pero me acuerdo que en ese tiempo decir evangélico era el insulto más grande, según ellos, ¿no? Y entonces por eso nosotros, cuando recién nos convertíamos, o yo cuando recién me convertí, empecé a andar con mi Biblia. ¿Cuántos andan con su Biblia? Bajo el brazo. Y la gente decía, ese es un evangélico, decía. Es un religioso. Y algunos hermanos nos perseguían, nos insultaban por el hecho de ser evangélico. Ya nos insultaban, nos menospreciaban, y yo me acostumbré a eso. O sea, yo ya ni caso hacía, porque decía, si me dicen evangélico y se están burlando de mí, y yo, como lo veo, se burlan de mí por llevar la palabra de Dios, para mí es un privilegio llevar la palabra de Dios. Si para muchos es una vergüenza y para muchos lo ven hasta como un insulto que le digan evangélico, para mí yo lo veía como ya no era un insulto, era un halago, hermano. Bendito sea el Señor. Usted sabe, la Biblia dice que a los cristianos se les llamó cristianos cuando en Antioquía, al norte de Jerusalén, ¿por qué se le llamó cristiano? Porque la gente decía, como la gente
Cristo había estado 3 años y medio predicando y Cristo tenía una forma de vida. Cristo hablaba diferente, no la forma, no es que yo diga, ahora yo soy peruano y voy a tener un dejo de argentino, no. Él hablaba como el lugar donde había nacido, pero su mensaje era diferente. Hablaba verdad. Cristo predicaba el amor, la misericordia. Entonces, la gente cuando veía a los cristianos, a los seguidores de Cristo, la gente le decía, estos son Cristos, le decía. Ah, tú eres un Cristo, un Cristo, como un seguidor de Cristo. Y de ahí es que se quedó el nombre de cristiano, hermano. Alabado sea el Señor. Todo seguidor de Cristo es un cristiano. A mucha honra. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿por qué no dicen evangélico? Porque la gente de afuera dirá, pero todos son iguales, son cristianos. No, hay evangélicos, hay católicos, hay protestantes. ¿Cuál es la diferencia? No voy a entrar en eso, mucho, ¿no? Pero a mí, una vez un amigo me dijo, ¿cuál es la diferencia entre católico y evangélico? Bueno, en ese tiempo, la diferencia es que nosotros como evangélicos leemos mucho la Biblia y tratamos de vivir conforme a la Biblia, porque si usted la lee, es para obedecerla, pues, ¿no? Usted no va a leer la Biblia todos los días como cuestión cultural, como cuestión informativa, y va a decir, bueno, eso es lo que dice Dios, y yo voy a vivir como yo quiero. No, usted tiene que vivir como dice la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Esa es la diferencia, hermano. La diferencia abismal es quien cree todo lo que dice la Biblia, y hay quienes encima de lo que dice la Biblia está lo que dice una iglesia. Por eso la iglesia evangélica no tiene papa, ni nunca tendremos papa, ni aceptaremos a nadie. En ningún lugar en el mundo han habido referentes, como por ejemplo Billy Graham, ¿no? Gille Ávila, lo reconocemos, su ministerio, grandes hombres de Dios, pero no han sido papas. O sea, no han sido los papás, los mandamases, los que lideran toda la iglesia evangélica. Eso no lo vamos a admitir nunca. Porque nosotros, el líder de la iglesia evangélica, el líder del cristianismo, no es un hombre, es Jesucristo, hermano. Porque si hay una estructura, miren, si creamos una estructura humana en donde los principales líderes, que pueden ser muy buenos al principio, pero luego se corrompen, hermano, y caen en vicios, en cosas terribles. Entonces, ¿cómo vamos a seguirlo? Me acuerdo que durante mucho tiempo se enseñaba la doctrina de la infalibilidad papal. O sea que el Papa era infalible, el Papa era un Dios. Y eso es una mentira del diablo. Es imposible. Todo ser humano falla. Todo ser humano se equivoca. Ahora, una cosa es, hermano, una cosa es que un líder cristiano se equivoque. Yo me puedo equivocar, yo tomo una decisión equivocada, pero no en lo moral. O sea, yo mañana, yo soy pastor y me involucro sexualmente con una mujer, sería un adúltero, porque yo estoy casado con mi amada esposa. O que un hombre de Dios, hermano, un líder, manosee un niño, tocamientos indebidos o viola un niño, es un degenerado, un depravado, un monstruo. Es inadmisible. Alabado sea el Señor. Por eso, en la iglesia papal, hablar de la historia, yo tengo un libro de la historia papal. Yo no estoy en contra de la iglesia católica, ni estoy predicando, ojo, pero hay un libro que yo tengo en la historia papal. ¿Cómo se vendían, por ejemplo, la simonía
es un término de aquel que vende. O sea, se vendían los cargos religiosos, el ser obispo, el ser cardenal, el tener, eso se vendía al mejor postor. Y cualquier monstruo depravado entraba y era ya obispo, era cardenal, se vendían los cargos, porque en un tiempo la educación estaba condicionada solamente a la iglesia tradicional. Y hasta eso, todo eso se vendía. Eso se llamaba la simonía. ¿Entiende? Entonces, cuando se crean esas superestructuras, es peligroso. Alabado sea el Señor. Porque a veces hay superestructuras con superlíderes y supercorruptos también. Gloria a Dios. En un tiempo los papas se dedicaban, por ejemplo, en el año 1517, cuando surge la Reforma. ¿Por qué surge la Reforma? Porque el Papa León X era un constructor y se le había ocurrido construir una capilla sixtina extraordinaria, hermano, que costaba en el valor de ahora millones de dólares. Eso es una idiotez. No tenía sentido. La gente muriéndose de hambre y nosotros construyendo tremendas capillas, tremendas estructuras. Eso no entraba en la cabeza de nadie, pero eso era, el Papa quería eso. Luego los papas acumulaban tremendos ejércitos y poderosísimos ejércitos. La iglesia no tiene que tener ejército. Alabado sea el Señor. La iglesia no se mete en política. Nosotros como cristianos no nos metemos en política. No tenemos nada que ver con la política, ni tendremos nada que ver con la política. Nosotros los pastores no debemos meternos en política. Alabado sea el Señor. Y cuando hay elecciones, no debemos apoyar a ningún partido como iglesia. Si usted quiere apoyar a quien quiera, usted es libre de hacer eso, hermano. Usted puede decir, pastor, si mañana yo diría, vota por tal, usted diría, pastor, disculpe, yo como pastor lo obedezco en todo lo que es la parte espiritual, pero en mi derecho ciudadano no se meta. Y está en lo correcto, hermano. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es el que pone reyes y Dios es el que quita reyes. No, la iglesia no tiene que meterse en eso. Eso nos hace daño. Eso afecta a la iglesia. La iglesia, su trabajo es netamente espiritual. Ahora, cuando nosotros hemos marchado por estos temas de ideología, de género y todo eso, es porque tocan nuestros principios fundamentales. Ataca a la familia. Entendemos todos los desastres que ha ocasionado en otros lugares. Por eso, hermano, hemos accionado, pero hasta ahí nomás. Y seguiremos accionando, y seguiremos marchando, seguiremos trabajando. Alabado sea el Señor. Pero nosotros no tenemos que meternos en política, ni nos vamos a meter nunca en política, porque se desnaturaliza el sentido de nuestro trabajo. Dios quiere que nuestro trabajo sea netamente espiritual. Alabado sea el Señor. Otra cosa es no apoyar a diferentes candidatos. Eso que lo haga quien quiera, hermano. La iglesia no puede hacerlo, porque la iglesia no está para eso. Gloria al Señor. ¿Qué pasaría si yo le digo, hermano, apoyemos a tal candidato y sale otro? ¿Quién pone reyes y quién quita reyes? Dios. ¿Es así o no es así? Entonces yo le digo, voten por... Entonces estaría yendo yo contra la voluntad de Dios. Ahora, otra cosa es, hermano, que yo como ciudadano tenga mi criterio personal, yo diga, me gusta tal candidato, eso es correcto. Que su familia diga, entre familia, nosotros mi familia dijimos, vamos a apoyar tal candidato.
como familia es diferente. Porque el voto es personal. Alabado sea el Señor. Bueno, hermanos, me salió un poco el tema, pero estos temas son importantes apuntalarlos. Porque, bueno, lo que Dios está queriendo hacer acá con el pueblo de Israel era que el pueblo de Israel entendiera que hay una parte espiritual muy importante. Es una parte espiritual que la gente no sabe, hermano. La gente nos ve a nosotros como locos, extremistas, excéntricos, arcaicos. Dicen que nuestros pensamientos son del siglo del medioevo. Pero siempre han dicho lo mismo. Hermano, cuando usted lee la historia de la iglesia, cuando usted lee los apologistas cristianos y cómo contendían contra los enemigos de la iglesia, que era ideológica, Tertuliano de Cartago, Cipriano y varios, ellos, hermano, gloria a Dios, ellos entendían, los grandes apologistas entendían, hermano, el rol de la iglesia, la responsabilidad de la iglesia, y en medio de los ataques nos decían ignorantes. Algunos dicen los religiosos son una sarta de ignorantes. Los religiosos son una sarta de atrasados, conservadores. Siempre han dicho lo mismo. Pero aquí, como en toda iglesia, hay ingenieros, arquitectos, abogados, jueces. Tenemos de todo tipo de personas porque somos parte del pueblo. Acá hay médicos, hay enfermeras, hay arquitectos, hay antropólogos. Tenemos por miles. Alabado sea el Señor. Periodistas y de todo, porque nuestros hijos, ¿qué van a hacer? Van a crecer con los brazos cruzados. Nuestros hijos están estudiando. Estudian. Yo le voy a decir a mi hijo qué es lo que tiene que estudiar. No. Cada uno de nuestros hijos, ellos han buscado la dirección de Dios. Ellos dicen, yo quiero estudiar una cosa. Quiero estudiar educación inicial para ayudar a los niños. Quiero estudiar arquitectura. No, quiero estudiar medios digitales. Quiero estudiar ingeniería. Y nuestros hijos están estudiando. Sus hijos están estudiando. Alabado sea el Señor. Otros dicen, quiero estudiar periodismo. Está bien. Hay que alentar, hay que apoyar a nuestros hijos. Y yo sé que los padres hacen hasta el más grande sacrificio para darle la mejor educación a sus hijos. Pero quiero decirle esto, hermano, qué importante es que nuestros hijos crezcan con valores. Qué importante es que nuestros hijos sean profesionales, pero sean profesionales honestos. Que sean médicos. Hay una cantidad de médicos que son unos criminales. Ahí, mire, yo el otro día le hablaba. Yo cuando he llevado a arreglar mi carro, he llegado a un taller de mecánica, ya que su hijo o usted tenga un taller de mecánica. Si usted tiene un taller de mecánica, sea honesto. Porque yo he ido a talleres de mecánica y me he dado con ingrata sorpresa que llega un taller, por ejemplo, tenía el problema en la dirección. Y un hermano en la iglesia me dice, tengo un primo. Su primo no era en la iglesia, era un primo lejano. Y yo llegué a su primo y me revisa el carro. Yo tenía que ponerme la dirección. Y me dice, su dirección tiene problemas. Hay que cambiarle tales repuestos. Y yo le dije, ¿cuándo lo puedes hacer? Véngase dentro de 2 días. Pero para mí era mucho tiempo. Como estaba apurado, me fui a otro. Y le digo al otro, ¿qué problema tiene? No, me dijo, unos pequeños repuestos, lo arregló. Con el otro me costaba 700 soles. Este me lo arregló, hermano, solamente con 80 soles. Y le dije, pero yo fui a un taller y me dijo que necesitaba estos repuestos. Me dijo, no, esos repuestos son para camiones.
con los timones grandes, la dirección es algo grande, necesita eso. Te han querido estafar. Me lo han hecho varias veces, hermano. Alabado sea el Señor. Me lo han hecho varias veces, por eso enseñamos a nuestros hijos. Si son ingenieros, sean honestos. Mire lo que ha pasado con los puentes. ¿Cómo se han caído los puentes? ¿Por qué? Porque no han calculado o porque no ha habido la honestidad. Mire, yo me acuerdo, hace como 7 años, en Corea, en un supermercado, el hombre, un empresario importante en Corea, es como decir los Plaza B acá, mandó construir un edificio de 5 pisos, o de 4 pisos, pero de tiendas así, por departamentos, tipo Saga, eso. Y este hombre quiso ahorrar, hermano, presentó el proyecto por decirle que las columnas tenían fierro de 5 octavos, o sea, un fierro grueso. Luego que le aprobaron, contrató a otros ingenieros, le dijo, ponle fierro más delgado. Hicieron eso. Y todos los estándares los redujeron, dijeron, no, no es necesario. ¿Sabe qué pasó, hermano? Ese edificio duró 4 años. Y al 5.º año se vino abajo. Murieron 300 personas. ¿Por qué? Por la deshonestidad, por el robo. Por eso le digo, ¿de qué le vale que su hijo sea médico, sea ingeniero, sea administrador? Si va a ser un delincuente, va a ser un estafador, se va a aprovechar de la gente. Por eso es importante la parte espiritual. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, un hermano de la iglesia, era miembro de mi iglesia ahí en Pueblo Libre. Él hacía estas máquinas así parecido a esto que sostiene la cámara. Él hacía máquinas para gimnasia. Lo llamaron del ejército y le dijeron, querían equipar varios cuarteles y le dijeron que cuánto cotizaba. Él cotizó para todo ese equipamiento, cotizó como unos 700,000. Lo llamaron y le dijeron, hecho, pero factúranos 2 millones. Eso se lo dijeron. Este hermano era honesto, se indignó. Al general y a todos esos le dijo, ¿sabe qué? Yo soy cristiano, yo no entro en esto. Alabado sea el Señor. Obviamente perdió el contrato, no le dieron el contrato, pero delante de Dios quedó bien. ¿Y sabe qué? Y se libró de un montón de problemas judiciales como tienen. Qué triste, hermano. En el Perú hay un escándalo de Odebrecht, no sé si ustedes han oído. Es una empresa brasileña que ha comprado conciencias, ha comprado políticos, gobernadores, alcaldes, ha comprado presidentes. Hay solo en el Perú, hay 325 implicados en coima. Imagínese que el hijo de usted, que el primo de usted, que hace 10 años, 5 años, trabajó en esos proyectos y se prestó para la coima, para sobrevalorar, porque al final, ¿cómo funcionó eso? Con las adendas, hicieron un contrato con las adendas, al Perú le costó más. O sea, todo ese dinero que se robaron, estos degenerados, era un dinero que tenía que venir para las escuelas, para los colegios, para la gente pobre. Yo me pongo a pensar, hermano, 3.000, 4.000 millones de sobrevaloración. ¿Cuánta gente pobre se puede haber ayudado? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántos colegios? ¿Cuántas universidades?
¿Cuántas carreteras? Ese alcalde allá en Chiclayo, un alcalde que lo metieron preso hace años, que vivía con su secretaria, una jovencita, un sinvergüenza. ¿Cómo hacía la pista? Las hacía así, hermano, de 5 centímetros, cuando las podía haber hecho de 20 centímetros, como las pistas alemanas. Yo vi un documental, ¿por qué las pistas alemanas duran años y años? Porque hacen buenas pistas, invierten bien. Pero yo le digo, hermano, la crisis moral en el Perú es terrible, porque hay tanto ladrón, tanto indecente, hay tanta gente, son profesionales, abogados, periodistas, de todo tipo. ¿De qué vale tener la mejor educación del mundo si vamos a tener una gente inmoral, corrupta? Alabado sea el Señor. Por eso la parte espiritual es importante. Por eso dice la Biblia: instruye al niño en su camino, en su carrera, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Por eso a nuestros niños en la escuela dominical les enseñamos a no robar, les enseñamos a no discriminar, les enseñamos a no ofender, porque hay gente que a veces, hermano, discrimina. Hay formas de discriminación. Yo cuando era niño, yo era discriminado porque no tenía juguetes buenos, porque mis pantalones eran parchados. Yo he sufrido eso, es duro, es terrible. Por eso yo nunca discriminaría a nadie, hermano. Por eso la Biblia aborrece al que se burla del ciego, al que se burla del jorobado, al que se burla de aquel que tiene un lunar acá, o es lampiño, o es una persona que tiene un defecto. A nuestros niños le enseñamos que eso es aborrecible y abominable. No le agrada a Dios. Por eso mis hijos saben, desde pequeñitos le hemos enseñado: no discriminen a nadie, respeten al anciano. Si el anciano está jorobado, encorvado, hay que respetarlo, hay que amarlo, hay que considerarlo. Si el niño tiene un problema, si le falta un bracito, porque hay gente impía, hay gente mala, hay gente que le dice no, y hasta le celebra que sus hijos se burlan de una persona que no tiene un brazo, que no tiene una pierna, que no tiene un ojo. Le dicen el tuerto, y hasta le ponen apodos, que no camina bien, el cojo le llaman, y se burlan y hacen sorna. Nunca hagas eso, porque dice la Biblia que Dios te va a ver y Dios se va a desagradar de ti. Alabado sea el Señor. Por eso, hermano, el Evangelio nos enseña a amar, a respetar, a considerar. Gloria a Dios. Ayudar a la gente. Si usted ve un mendigo en la calle, no lo insulte, no le escupa. Más bien trate de ayudar. Drogadicto, hay drogadicto. Qué terrible. El diablo los envolvió, cayeron en la drogadicción. ¿Quién quisiera que su hijo caiga en eso? Nadie quisiera eso, hermano. O la gente que anda en la calle como loca. No se puede burlar de un loco. Hay que considerar. Por eso la Biblia dice un texto: considérate a ti mismo. La Biblia dice, y con esto concluyo: si tu enemigo cayere delante de ti, si tu enemigo, el que te hizo daño, el que te quiso destruir, el que toda la vida quiso hacerte algo malo, si cayere delante de ti y lo vieras, dice la Biblia, no te burles, no hagas fiesta, porque Dios se va a desagradar, y lo mismo que le pasó a él, te va a venir a ti. Jesucristo dijo: más bien ora por tu enemigo. Jesucristo dijo: más bien ora, ayuna. Si tu enemigo tuviera algo ante ti, dale de comer, apóyalo, ayúdalo. Porque si no haces eso, no eres hijo de Dios, no eres parte del cuerpo de Cristo. Quiero que todos se pongan de pie. Quiero orar. Quiero orar, hermano, por aquellas personas que dicen: Señor, si usted ha venido acá, antes de salir, queremos orar. Y si alguien dice: yo necesito la ayuda de Dios, yo necesito
la intervención de Dios en mi vida. Usted tiene problemas sentimentales, problemas económicos, problemas en su hogar. Pídale a Dios la ayuda. Dios está aquí para ayudarte. Dios está aquí para libertarte. Levanta tu mano si quieres que oremos por ti. Vengan aquí al altar, todos los que levantan la mano. Vengan aquí, vamos a orar. Por todos los que levantan la mano, vamos a orar. Orar es hablar con Dios. Si tú necesitas la ayuda de Dios, vamos a orar para que Dios te bendiga, para que Dios te ayude. Porque Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios de misericordia. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a pedirle a Dios. El Señor está aquí. El Señor te ha traído con un propósito, para ayudarte, para bendecirte, para cambiarte, para romper tus cadenas, para que tú salgas de aquí como has venido, para que salgas de aquí con la bendición de Dios. Vamos a orar. Y toda la iglesia nos apoya en oración. Orar es hablar con Dios. Si tienes un problema, sea el problema que sea, pídele a Dios que te ayude. Y vamos a orar por ti para que Dios te ayude. Y Dios te va a ayudar. Porque Dios es bueno. Dios es un Dios de misericordia, de verdad. Dios va a hacer una obra en tu vida. En el nombre de Jesús vamos a orar. Repite conmigo, dile: Padre Celestial, Dios Todopoderoso, estoy delante de tu presencia. Te pido perdón, Señor, por todo lo malo que he hecho. Tú sabes, Señor, tú conoces lo que no te agrada. Perdóname, límpiame, sálvame, Señor. Haz de mí una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta tarde estamos delante de tu presencia y te pido por cada hombre, te pido por cada mujer, te pido, Señor, que extiendas tu mano en el nombre de Jesús, Señor. Pon tu mano, Señor. Pido, Señor, que ayudes, que bendiga en el nombre de Jesús. Extiende tu mano poderosa. Ayuda, Señor, liberta. Mira, esta mujer concede las peticiones de su corazón. Ayúdala, Señor. Ayúdala. Mira, esta joven, en el nombre de Jesús, ten misericordia de ella. Ayúdala, Señor. Tú tienes el poder. En el nombre de Jesús, esta jovencita también, Señor. Dios mío, pon tu mano, pon tu mano. Pon tu mano, Señor, y glorifícate, Padre, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, extiende tu mano poderosa, Señor. En el nombre de Jesús, toca. Ahora te pedimos, los que están enfermos, Señor, te pido, Dios mío, bendigas a esta mujer. En el nombre de Jesús, pon tu mano, ayúdala, Señor. Ayuda, Padre. Mira los que están enfermos, Señor, tócalos, bendícelos, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Cantamos un coro. Y gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios tan buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen.
Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, amados. Pueden ir a sus asientos con la bendición del Señor. Vamos, antes de retirarnos, a recoger las ofrendas. Hay hermanos que están preparados. Gloria a Dios. Vamos a orar. Dios le bendiga para el dador alegre. Dios le bendiga. Qué gusto. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Vamos a recoger las ofrendas, hermanos. Nos preparamos antes de retirar. Tenemos la Santa Cena. Los miembros de plena comunión se quedan luego de la oración. Gloria a Dios final. Nos vamos a orar y voy a pedir por acá, hermana Marta Vargas, que es obrera nuestra, colaboradora, para que nos lleven esta parte. A los hermanos que se van a bautizar el día de mañana, anotarse en la parte posterior. Atrás, la salida es a las 7 de la mañana. No, mañana es el bautismo en agua en el kilómetro 26,5 de la Panamericana Sur. El martes, ayuno con todas las damas, oración por salud de María Culque. Hoy hay aire libre en el anexo del establo. La banda irá, las panderetistas y toda la sociedad de jóvenes, damas y caballeros. A las 4 de la tarde están